el doctor Poleo, al doctor Laya, son miembros del jurado. El doctor Poleo está como suplente, el doctor Laya es principal y el doctor, mi nombre es Gerardo Salazar. Hoy estamos aquí reunidos un poco para un trabajo especial de grado para optar al título de especialista en radiodiagnóstico del doctor Jorge Eduardo Quiroz Jaramillo y la doctora Patricia Marcela Villarreal Molina. El título de su trabajo es Variantes anatómicas del surco olfatorio y su relación con los trastornos del olfato del niño. Su valoración por tomografía. Vamos a tener aproximadamente como unos 30 minutos para la exposición de todo el texto, unos 15 minutos de discusión y después entramos en deliberación y vemos cuáles son los resultados. Entonces, bueno, buenos días y adelante, suerte, doctor Quiroz. Muchísimas gracias, doctor. Okay. Y le vamos a pasar el teclado para que tú puedas controlar las láminas. Okay. Entonces tú pasas las láminas acá. Ok, ahí tienes. Okay. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a Jorge por estar ahí en pantalla. Iniciamos la presentación hablando, por supuesto, de la introducción de nuestro trabajo especial de grado. Iniciamos diciendo que la tomografía computada actualmente es la técnica de evaluación ideal para valorar la patología rinosinusal. Esto debido al detalle anatómico que nos presenta la tomografía. Además, la tomografía permite una exploración de un mapa quirúrgico de lo que son los senos paranasales. Esto es importante para los cirujanos endoscopistas debido a que ellos necesitan saber cómo está la anatomía rinosinusal y de los senos paranasales a la hora de hacer el abordaje quirúrgico. Además, es importante conocer que para saber el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades de las rinosinusales, es importante previamente saber la anatomía normal y las variantes anatómicas, ya que esto nos da un enfoque de cómo ocurre la enfermedad y cómo se produce. Iniciamos también con el planteamiento y la delimitación del problema. Obviamente tenemos que hablar de las alteraciones del sentido del olfato, que son una de las bases de nuestro trabajo especial de grado. Los trastornos de las alteraciones del sentido del olfato antes estaban un poco olvidadas porque no era tan frecuente el estudio de las mismas, ya que la evaluación real de ellas no es tan fácil, sobre todo en los niños, porque los niños presentan un poco más de dificultades para manifestar los síntomas, ya que a veces ellos ciertos estímulos odoríferos no los reconocen y obviamente no pueden explicar si los perciben o no los perciben. Además, es importante para nuestra investigación conocer las variantes anatómicas, debido a que las variantes anatómicas son pautas para saber si una estructura de senos paranasales está normal o anormal. Por ejemplo, si vemos una variante anatómica y conocemos que lo es, uno puede decir, no, esto es simplemente una variante, no manifiesta una patología en sí. Y además, es importante acotar que las variantes anatómicas como tal pueden predisponer a ciertas patologías, que es la investigación que cursamos. El uso de la tomografía computada ha venido siendo innovador en todo el estudio rinosinusal y de senos paranasales por todo el detalle anatómico que da, razón por la cual quisimos nosotros abordar por medio de tomografía lo que es nuestra investigación. Es el método ideal por encima de la resonancia magnética. Además, hay escasa investigación, incluso en Venezuela, acerca del estudio olfatorio y más aún de las variantes anatómicas en relación con la tomografía computada. Teniendo en cuenta todos estos planteamientos, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las variantes anatómicas del surco olfatorio más frecuentes valoradas por tomografía computarizada de senos paranasales en niños con trastorno del olfato, atendidos en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo durante julio a diciembre de 2015. Nuestra idea era averiguar qué variantes anatómicas habían en esos niños y qué relación tenían esas variantes anatómicas con trastornos del olfato, para lo cual previamente esos niños fueron evaluados mediante un test olfatorio realizado por el Servicio de Neurorinología del Hospital Militar.
En cuanto a la justificación de nuestro trabajo especial de grado, es importante, primero, el aporte de los conocimientos anatómicos mediante tomografía computarizada de zonas paranasales. Como les he venido diciendo, aquí lo importante y lo fundamental es conocer la anatomía. Si conocemos la anatomía, que lo vemos por tomografía computada, podemos explicar las variantes y la relación con patologías. Obviamente, las variaciones en estructuras que forman parte del surco olfatorio para relacionarlas con el trastorno del olfato, que es también nuestra segunda pauta. Importantísimo, porque si nosotros correlacionamos las variantes anatómicas del surco olfatorio con los trastornos del olfato, estas las personas que más les van a servir en el ámbito médico son a los otorrinolaringólogos, ya que les permiten a ellos tener referencias y tener medidas precisas para diagnosticar precozmente y tratar de forma adecuada trastornos olfatorios. Porque si el otorrino sabe que hay una alteración, que una variante anatómica del surco olfatorio se relaciona con X o Y patología más frecuente, para el otorrino va a ser más fácil enfocarse a la hora de diagnosticar y tratar a los niños. Bueno, como en todo trabajo especial de grado, también importantísimo es tener un soporte para otros investigadores que quieran ahondar un poco más en la temática de nuestra investigación. Teniendo en cuenta pues que en Venezuela eran pocos los trabajos especiales que se habían realizado con respecto a este tipo de temas. Teniendo en cuenta esto, hay que ver los antecedentes que predecieron nuestra investigación. Voy a manifestarlos desde el más reciente hasta el más antiguo. Entonces tenemos el doctor Soler, otorrino de México, publicó en el año 2014 una investigación titulada Alteraciones del olfato en los niños, que se relaciona con nuestra investigación. Su objetivo fue informar las causas de enfermedad olfatoria halladas en un grupo de niños mediante una evaluación clínica y olfatométrica, porque es importante destacar que para evaluar trastornos del olfato debe hacerse una evaluación olfatométrica bajo unos test olfatorios específicos que tienen los otorrinos como tal. El doctor Soler realizó un estudio retrospectivo con un grupo de 10 niños enfermos y un grupo control de 10 niños sanos, encontrando como tal que en el grupo de pacientes de enfermos, las patologías más frecuentes que él encontró fueron rinosinusitis crónica, asociada con anosmia, la hipertrofia amigdalina con vegetaciones adenoideas, 2 niños con anosmias congénitas y, bueno, asimismo también traumatismo de cráneo y posmia posviral. Y el grupo control, 8 niños eran normósmicos. Al realizar el test olfatorio, 8 niños fueron normósmicos y 2 niños cursaron con hiposmia, lo cual se relaciona con nuestra investigación porque nosotros también evaluamos cuál fue la enfermedad de trastorno olfatorio más frecuente. El doctor concluyó que la evaluación clínica y olfatométrica de pacientes pediátricos mostró diversas causas de las alteraciones olfatorias. Es decir, no hay una causa específica de trastorno del olfato en niños. Pueden haber varios, como lo presentó el doctor en sus resultados y como lo presentaremos nosotros en nuestros resultados también. El segundo antecedente es de Venezuela. La doctora Pierusini y colaboradores en el año 2012 evaluaron la prevalencia de trastornos olfatorios en niños en edades entre 3 a 15 años, tal cual como lo hicimos también nosotros, en la unidad de neurorrinología del Hospital Militar, que es nuestra sede hospitalaria. La doctora Pierusini, al igual que en nuestra investigación, ella utilizó el test de olfato ampliado de identificación de San Diego, modificado por ella misma. Ella utilizó ese test, pero le hizo ciertas modificaciones, digamos, adaptándolo a la población y al entorno en el que ella estaba trabajando. Bueno, esto obviamente para la identificación de olores. Ese test olfatorio consiste en que le da ciertos estímulos odoríferos a los niños para que ellos lo van manifestando que si perciben el olor y cuál es el olor que ellos están percibiendo. Si lo perciben bien o mal, ella va haciendo las evaluaciones y se va colocando el estándar. Se evaluó el olfato en 40 niños de 3 a 15 años de edad en un periodo comprendido entre enero y julio de 2011. Los resultados que obtuvo la doctora Pierusini fue que prevalecieron los trastornos del olfato en pacientes de sexo femenino en 52%, con respecto a los del sexo masculino que fueron 48%. 65% de los pacientes cursaron con normosmia y 25% de los pacientes cursaron con hiposmia, algo muy parecido a lo que nosotros también encontramos.
10% de los niños no colaboraron, 2 niños presentaron cacosmia y un solo niño presentó parosmia, lo cual esta investigación la utilizamos como base porque primero nosotros nos enfocamos primero en que el servicio de neurorrinología del Hospital Militar fue quien nos evaluó a nuestros niños con el test olfatorio y fue quien nos solicitó a nosotros que hiciéramos las tomografías para que relacionáramos esos trastornos con las variantes. La doctora Pierucini concluyó que el diagnóstico de los trastornos del olfato en niños deben efectuarse con el test olfatorio y deben siempre ser complementarios con estudios de extensión, tales como la tomografía computada, para efectuar el tratamiento apropiado de esos trastornos, ya que los niños nos suelen indicar este tipo de síntomas durante la historia clínica. El tercer antecedente es del doctor Ríos. Esta es una investigación realizada en Ecuador en el año 2009. La titularon Desarrollo de la profundidad del surco olfatorio durante la vida postnatal, valoración mediante tomografía computada. El objetivo del doctor Ríos fue investigar por medio de tomografía las variaciones en la profundidad del surco olfatorio en la vida, por supuesto, postnatal. Adicionalmente, ellos evaluaron la altura del techo inmoidal, la longitud de la lámina horizontal que determina la anchura del surco olfatorio. Esta investigación también fue importante para nosotros porque de las que buscamos, el doctor Ríos se parecía a lo que nosotros queríamos hacer, que era evaluar por tomografía las variantes y evaluar la parte anatómica. Él utilizó 102 tomografías de senos paranasales de 82 adultos mayores de 18 años y 21 de menores de esta edad. Él encontró que las variantes se forman después del nacimiento, pero que se pueden modificar con la edad. Que las variantes de Keros presentan diferencias de menos de 5% sin significancia estadística para su investigación, y que el techo del etmoides presentaba cambios en la altura mayores en 5% en relación con el desarrollo de las celdillas etmoidales que persiste durante la vida adulta. Esto tiene también mucha relación con nuestra investigación porque a la hora de que mi compañero les exprese los resultados, les va a informar lo que nosotros encontramos con respecto a la edad. Bueno, ya habiendo, digamos, hecho una introducción de nuestros antecedentes más importantes, que bueno, todos hablaron primero de los trastornos del olfato más frecuentes, de la investigación acerca de trastornos con tomografía computada y de la relación de tomografía computada para ver la anatomía y las variantes anatómicas. Fueron nuestros 3 antecedentes de mayor relevancia, uno de México, uno de Ecuador y de la doctora Pierucini, que es venezolana. Ahora continuamos con nuestro marco teórico para hablar un poco, digamos, un poco en resumen, qué es lo que nosotros estudiamos para evaluar nuestro trabajo especial. Inicio expresando que el sentido del olfato está encargado de detectar y procesar los olores. El sentido del olfato, desde las antigüedades o desde que nosotros nacemos, es quien nos da una pauta, ya sea para la supervivencia, en el sentido de que nos permite distinguir, por ejemplo, los alimentos, entonces decir, bueno, esto puede ser alimento, esto lo puedo comer. También nos hace como una especie de mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque los olores que pueden ser tóxicos o fétidos o dañinos para nosotros son olores que por lo general son desagradables para la persona. Y también sirve para la reproducción porque está demostrado ya que por medio del olfato y toda la cuestión de las feromonas, eso, pues, digamos, se relaciona con el acercamiento en la reproductividad tanto de los animales, incluso como de las personas. Los trastornos del sentido del olfato pueden estar dados por alteraciones en la pérdida conductiva. En la pérdida conductiva en el sentido de que haya cualquier tipo de obstrucción o de lesión que impida el paso del estímulo odorífero hacia las terminaciones neuroepiteliales. También puede haber una pérdida neurosensorial en la cual hay alteración en los receptores y el nivel central que impidan que se pueda diferenciar el tipo de dolor que se está percibiendo. Puede tener causas psicógenas en el caso de pacientes que tengan trastornos psiquiátricos y asimismo también puede tener causas idiopáticas propias de patologías desconocidas en la nariz como tal. Para conocer un poco, porque vamos a hablar de cuáles son las patologías más frecuentes, es importante hacer un repaso de cuáles son esas patologías. Las alteraciones del sentido del olfato pueden ser alteraciones de tipo cuantitativas o alteraciones de tipo cualitativas. Las alteraciones cuantitativas está la hiperopmia, que es cuando hay un aumento en la capacidad olfatoria. Esto es más común en las pacientes embarazadas, cuando su embarazo es temprano,
o en pacientes que tengan, en las pacientes que estén en la etapa de la lactancia. Puede pasarles que les den hiperosmia. Está también la hiposmia, que es todo lo contrario, que es cuando hay una disminución en la capacidad olfatoria. Además está la anosmia, que es cuando no hay presencia o no hay la capacidad de percibir ningún tipo de estímulo odorífero. En cuanto a las alteraciones cualitativas, está la disosmia. La disosmia, es la distorsión a un estímulo odorífero. Es decir, hay un perfume y yo no lo percibo como olor a perfume, sino que lo percibo como olor a cualquier otra cosa. Puede ser una fruta o puede ser incluso un olor desagradable. La disosmia como tal se divide en parosmia y otroposmia. La parosmia se caracteriza porque es la distorsión a un estímulo odorífero, pero cuando haya un estímulo presente. Es decir, hay un perfume, está el estímulo, pero yo lo percibo como si fuese otra cosa. ¿Qué se diferencia de la fantosmia? Que es cuando hay distorsión de un estímulo a un estímulo odorífero, pero no hay estímulo presente. Le pasa más comúnmente a pacientes con trastornos psiquiátricos. Ellos pueden decir que les perciben un olor a quemado cuando no lo hay. Está la cacosmia, que es la distorsión en la cual se perciben los olores como fétidos, putrefactos o desagradables cuando no lo son así. Está la heterosmia, que es cuando un mismo estímulo odorífero para una persona percibe que puede tener diferentes olores. Una manzana les puede oler a pera, a cambur, a fétido, pero sigue siendo un mismo estímulo odorífero, sigue siendo una misma manzana. Y está la agnosia, que ya es una capacidad cognitiva de identificar e interpretar un olor específico. Olemos el perfume, pero no somos capaces de interpretar qué es perfume. Ahora, teniendo en cuenta las alteraciones del trastorno del olfato, estas pueden ser totales, parciales o específicas. Totales, que pueden estar aplicadas a todos los olores. Parciales, que es la disfunción de solo algunos olores concretos, por ejemplo la manzana, o específicas para un olor en particular. Importante porque en nuestra investigación, como evaluamos los trastornos, ahorita vamos a hablar mucho de lo que encontramos, entonces repasar qué es hiposmia y todo era importante. Ahora, de importancia, por supuesto, en nuestra investigación, evaluar un poco evaluar o saber lo que es la tomografía computada, que como todos sabemos es un estudio radiológico que permite evaluar cualquier tipo de parte anatómica del cuerpo. En este caso nos basamos en los senos paranasales. Puede hacerse en exploración o cortes sagitales, coronales y axiales. Sin embargo, recordar que para el caso de senos paranasales, es importante, con la proyección estándar, es la exploración coronal, que permite el mejor detalle anatómico, para ver las estructuras óseas nasosinusales y el complejo osteomiotal. Quise traer, digamos, este gráfico del Netter, donde él, digamos, nos muestra cuáles son las estructuras que forman los senos paranasales, pero de importancia recordar la presencia de la lámina cribosa en la parte superior y el surco olfatorio, que está digamos, en la parte lateral de lo que es el tabique nasal o septum nasal, y caudal a la lámina cribosa. Es un surco que va profundo, y ese surco es el que vamos a evaluar como variante anatómica, porque sus variantes indican en que puede tener varias medidas como tal y se diferencia en 1, 2 y 3. Eso lo voy a mencionar acá. Bueno, como hemos hablado todo el tiempo de variantes anatómicas, hay que saber más o menos de qué se tratan esas variantes. Se describen que hay alrededor de 52 variantes anatómicas distintas en los senos paranasales. Por cuestiones de tiempo no voy a poder mencionar muchas de ellas, pero digamos que las más, podría decirse como que las más relevantes, están las anormalidades óseas primarias y las variantes en la neumatización. En cuanto a las anormalidades óseas primarias, están la desviación del septum nasal, por ejemplo, los espolones, y la hipertrofia de cornetes, que son las, digamos, más frecuentes que observamos a la hora de nuestra práctica diaria. Y están las variantes en la neumatización, como las bulas prominentes, las helvillas de Agarnasi y las conchas dulosas. Ahora, esas son algunas, pero
digamos que la más importante, la que era la más importante a la hora de nuestra investigación, eran las variantes de la profundidad del surco olfatorio, que fueron clasificadas por Quero desde el año 1962. Él lo que hizo fue medir la distancia o la profundidad que hay desde la lámina cribosa hasta, la distancia, la profundidad de ese surco olfatorio, dividiéndolo en tres. Queros tipo 1, que lo dividió de 1, que es el que para él medía de 1 a 3 milímetros, el Queros tipo 2, que medía de 4 a 7 milímetros, y el Queros tipo 3, que mide de 8 a 16 milímetros. Son las tres variantes, 1 a 3, 4 a 7, 8 a 16. Claro, cuando él a partir de que él hace esa relación en esas variables, también se han medido otros trabajos de investigación en los cuales, digamos, lo que hacían era medir la profundidad del surco y medir la frecuencia de cuál era el surco más frecuente. Pero nadie medía en qué se relacionaban con los trastornos del olfato, que fue lo que hicimos nosotros. Razón por la cual nuestro objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar las variantes anatómicas del surco olfatorio con respecto al Queros y también a la lámina cribosa y su relación con trastornos del olfato en niños. Esto por intermedio de la valoración por tomografía computada en el Hospital Militar durante julio a diciembre del año 2015. En cuanto a nuestros objetivos específicos, el primero, obviamente, teníamos que identificar las variantes anatómicas del surco olfatorio en la población infantil. Lo primero que queríamos ver nosotros es cuál era el tipo de Queros más frecuente que había. Como segundo, decidimos distinguir las diferentes patologías olfatorias en la población de estudio. Ok, sí, son niños, ellos en neurorinología nos hicieron la prueba olfatoria, entonces nosotros quisimos saber de todos esos niños que tuvimos nosotros, cuáles eran las patologías más frecuentes encontradas. Ahora, sabiendo cuáles eran las variantes, sabiendo cuáles eran las enfermedades más frecuentes, nosotros quisimos valorar esas variantes anatómicas del surco olfatorio y relacionarlas con los trastornos del olfato en la población evaluada, y fue lo que hicimos. Continúa mi compañero Jorge. Va a salir con problemas. A él, ¿no? Para que lo controle de allá. Pero va a salir con problemas. No, el otro. Control remoto. Adelante, Jorge. A ver, creo que tengo control. Ya. Focales y jurados. Sí, lo que había jurado. Ok. Perfecto. ¿Se escucha bien, profesor? ¿Todo bien? Sí, lo ven. Adelante. Perfecto. Ok, muy bien. Continuando con nuestra investigación, muy buenos días. Vamos a hablar un poco de la metodología de nuestra investigación. Lo primero que hay que mencionar es que nuestro estudio fue un estudio de tipo prospectivo, descriptivo y transversal. Nuestra población estuvo conformada por un grupo de niños en edad preescolar y escolar que acudieron al servicio de radiodiagnóstico del Hospital Militar Carlos Arbelos para ser atendidos por el mismo servicio durante el periodo de julio a diciembre del año 2015, que tenían una indicación clínica por parte del servicio de otorrinolaringología de realizarse una tomografía computada de senos paranasales, y a los que previamente se les había realizado el test olfatorio de Pieruccini, que había mencionado mi compañera, en la unidad de neurorinología del servicio de otorrino. En total, nuestra muestra estuvo conformada por 33 niños. Estos 33 niños pues, fueron incluidos en nuestra investigación aquellos niños que contaban entre 3 a 12 años de edad como grupo etario, podían pertenecer a ambos géneros y a los que previamente tienen que habérseles sido aplicado el test del olfato por Pieruccini, ampliado por Pieruccini, en la unidad de neurorinología. Fueron excluidos de nuestra investigación los niños que tenían edades menores a los 3 años y mayores a los 12 años, que no estaban en edad preescolar o escolar, que tenían antecedentes de haber sido
recibido un procedimiento quirúrgico o que tenían antecedentes oncológicos de senos paranasales, pacientes que tenían patologías obstructivas diagnosticadas por el estudio imagenológico o clínico, aquellos pacientes que tenían antecedentes de haber sufrido traumatismo del macizo facial, involucraran el seno frontal, las celdillas etmoidales, aquellos pacientes que tenían formatos de recolección incompletos y aquellos representantes cuyos, que se negaron a que sus hijos participaran dentro de la investigación. Ok. La técnica que utilizamos para recolectar los datos fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario que fue diseñado por los mismos autores, por nosotros, y que fue evaluado y aprobado por el Comité de Bioética del Hospital Militar Carlos Arvelo, simplemente con los datos básicos de los pacientes, en este caso nombre, edad y sexo, patología olfatoria, que era el diagnóstico o la impresión diagnóstica que traían del servicio de otorrinolaringología, en la unidad de neuroradiología, y los hallazgos que nosotros encontramos, hallazgos positivos que fueron evaluados al hacer la lectura de la tomografía de senos paranasales. Ya, disculpa que se sale. Ahí mostramos un anexo que es la carta de consentimiento informado para la participación en los protocolos de investigación. Se anexa también un formulario para la recolección de datos que fue el que les planteé anteriormente, diseñado por nosotros, donde planteamos los datos de recolección del niño, la patología por parte del servicio de otorrinolaringología y los hallazgos de TAC encontrados por parte del grupo de investigación. El tratamiento estadístico que se aplicó en primer lugar fue el cálculo de la media y la desviación estándar de las variables continuas para ver el área de dispersión. En caso de variables nominales calculamos las frecuencias y los porcentajes y para evaluar los contrastes de las variables nominales nos basamos en la prueba de ANOVA no paramétrica H de Kruskal-Wallis. Posteriormente, en el caso de las variables nominales, se aplicó la prueba de chi cuadrado de Pearson. Todos estos datos fueron analizados por un sistema de tratamiento estadístico como es el GMP SAS-12, considerando un valor estadísticamente significativo de contraste si este era menor o la variable P era menor de 0.05. Ok, al evaluar nuestra muestra, vimos que contamos con un grupo de 33 niños, de los cuales 20 correspondían al género masculino y 13 correspondían al género femenino. De estos, una tercera parte se encontraba en un grupo etario de edad preescolar y 2/3 partes, 22 niños, correspondían a grupos de edad escolar. Posteriormente, al clasificar estos niños según los resultados obtenidos por el test del olfato de Pieruzzini en la unidad de neurorrinología, observamos que de estos 33, 14, que corresponde a 42.4%, eran pacientes normales. Su resultado salió sin ningún tipo de alteraciones. 11, 33.3%, eran pacientes con hiposmia leve, 3, que corresponde a 9.1%, con hiposmia moderada, y 5 de ellos, 15.2%, corresponden a hiposmia severa. Estos fueron los hallazgos que se encontraron en el test del olfato de Pieruzzini. Luego se evaluaron los surcos olfatorios y las láminas crevosas según el lado. Recordando que, como lo explicó mi compañera, son dos surcos olfatorios totalmente independientes, su formación y morfología, tanto derecho como izquierdo. Sin embargo, en esta tabla, como podemos ver abajo, tanto para la profundidad del surco olfatorio y para lo que corresponde al área de la lámina cribosa, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, los P son mayores del 0.05. Entonces, si vemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, la diferencia que hay es relativamente menor, no considerándose estadísticamente significativa. Lo mismo ocurre cuando vemos los distintos tipos de Kerox, tanto para un lado como para el otro, la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa por ser mayor del P de 0.05,
pero sí observamos que tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, el Keros tipo 2 tiende a ser el más frecuente. 20 para el lado derecho, 22 para el lado izquierdo, con respecto al Keros tipo 1, 13 para el lado derecho, 11 para el lado izquierdo. Observamos además que no conseguimos, en nuestra muestra de 33 niños, ninguno de ellos presentó un Keros tipo 3 como variante anatómica del surco olfatorio. Luego, se evaluó la presencia de la simetría de ambos surcos olfatorios. Considerando que las variantes milimétricas de un lado y del otro pueden variar, es normal, no van a ser exactamente iguales, pero si tanto del lado derecho como del lado izquierdo se encontraban dentro de las mismas medidas que presentó mi compañera para formar parte del mismo grupo, lo considerábamos como un Keros simétrico. Cuando la diferencia era de que un lado correspondía al tipo 1 y el otro correspondía al tipo 2, pues hablábamos de asimetrías del Keros. Observando que 21, o sea, 63.6% de estos pacientes tenían una simetría, eran Keros que estaban dentro del mismo grupo, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, mientras 12, que es 36.4%, no mantenían esa simetría. Luego, hicimos lo mismo con las áreas de las láminas cribosas. Medimos el área de lámina cribosa de un lado, comparándola con la otra, y veíamos la asimetría que existía. Consideramos asimetría cuando el área entre ellas era mayor a 0.2 centímetros cuadrados. Viendo que el 21, 63.6% de los pacientes tenían láminas cribosas más o menos simétricas. La diferencia entre ellas no era mayor a 0.2 centímetros cuadrados, mientras que 12 pacientes, que corresponde a 36.4%, sí presentaron unas asimetrías mayores a esa. Luego, realizamos una relación entre el test del olfato y el índice de Keros de los surcos olfatorios. En esta tabla se representan en barras de colores los distintos resultados obtenidos por la prueba olfatoria según si eran normales, hiposmia leve, moderada o severa, y lo representamos tanto para el lado derecho, en la mitad izquierda de la tabla, y la otra mitad corresponde al lado izquierdo. Además, los clasificamos dentro de ellos entre el Keros tipo 1 y el Keros tipo 2. Podemos observar que la hiposmia severa, representada en barras de color amarillo, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, estaban en gran medida dentro de los grupos del Keros tipo 1, tanto 80 con respecto al 20 que estaba en el Keros tipo 2 del lado derecho y 60 con 40 respecto al lado izquierdo. Es decir, que existía un importante predominio de los pacientes con hiposmia severa que se encontraban dentro de los grupos Keros tipo 1, aplicándose para el lado derecho o para el lado izquierdo. Situación similar ocurre con la hiposmia moderada, donde para el lado derecho 2/3 partes estaban en Keros tipo 1, 1/3 parte de 33.3 al Keros tipo 2. Igualmente, esa misma situación ocurría del lado izquierdo. Es decir, que en la hiposmia moderada siempre existía un predominio poblacional con respecto al Keros tipo 1. En contraste, podemos observar que aquellos pacientes que resultaban normales en la prueba del test olfatorio, la gran mayoría, de una forma bastante importante, estaban ubicados en el Keros tipo 2, tanto del lado izquierdo como para el lado derecho como para el lado izquierdo se aplicaba esta norma. Veíamos que el gran número de porcentaje de pacientes normales estaban localizados en este grupo de variante anatómica de profundidad de surco olfatorio. Mientras que los normales con Keros tipo 1 eran bastante reducida la cantidad de muestras. Posteriormente, hicimos una relación entre las áreas de las láminas cribosas y los diagnósticos obtenidos al aplicar el test del olfato. Aquí podemos observar que las láminas cribosas derechas están representadas en el color azul y las izquierdas en el color verde, y veíamos abajo los distintos resultados de las pruebas olfatorias. Podemos percatarnos de que en los pacientes con normales o incluso con hiposmias mucho menores, en caso de hiposmia leve, tenían áreas de lámina cribosa, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, mucho más grandes, eran más amplias con respecto a los pacientes que tenían una hiposmia un poco más severa, moderada o severa como tal, y que estas eran áreas de láminas cribosas muy pequeñas. De hecho, si más o menos la distribuimos, vemos que están por debajo de 0,60 milímetros cuadrados aproximadamente. Esto aplicaba tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo.
Posteriormente, hicimos una relación entre las diferencias de las áreas de las láminas cribosas y los diagnósticos obtenidos al aplicar el test del olfato. Podemos ver que los pacientes que tenían unas asimetrías de las áreas de las láminas cribosas más importantes, es decir, que un lado y el otro tenían un área de diferencia mayor, tendían a tener resultados normales. En contraste con aquellos pacientes que tenían una diferencia de área de las láminas cribosas menor, las hiposmias iban progresivamente haciéndose más severas. Incluso los que tenían las áreas mucho más simétricas dentro del estudio eran los que tenían generalmente trastornos de hiposmia un poco más severos. Ahora, cuando tratamos de hacer una valoración de los trastornos olfatorios, podemos ver que es esencial la aplicación del test olfatorio, indistintamente el tipo de test que se desee realizar. ¿Por qué? Porque el test te va a permitir hacer un diagnóstico de si existe o no el trastorno olfatorio. Además, podemos clasificar qué tipo de trastorno olfatorio es, si es un trastorno cuantitativo o cualitativo, y además podemos ver qué tan severo es. Por lo tanto, constituye el método más eficaz para el diagnóstico del mismo. Pero, como lo habíamos planteado durante todo lo que hemos desarrollado en nuestra investigación, la tomografía de senos paranasales constituye un elemento complementario ideal, porque nos va a dar el detalle anatómico preciso. Puede ver, como nos acabamos de percatar, que existe una tendencia que ciertas variantes anatómicas o trastornos observados en cuanto a morfología del surco olfatorio estén relacionados con trastornos de tipo de disminución de la agudeza olfatoria. Por lo tanto, estos dos constituyen un elemento que hacen un equilibrio a la valoración del test del olfato en niños. Pieruccini y colaboradores, como ya lo había planteado mi compañera, en el año 2012 realizaron el test de agudeza olfatoria en el Hospital Militar Carlos Arbelo, sede donde realizamos nuestro trabajo de investigación. Coincidimos con ella, por eso las dos flechas están en el mismo sentido, en que la gran mayoría de los pacientes evaluados eran pacientes normómicos. Aun cuando era el grupo más dominante, menos de la mitad de los pacientes evaluados resultaron normales, apenas un 43.6% resultó normal. Situación que nos hace analizar que existe una alta incidencia de patologías de trastorno olfatorio, indistintamente que fueran leves, moderadas o severas, y que constituye un problema de trastorno neurorenológico muy frecuente. Además, coincidimos con ella en que la hiposmia constituye la patología más frecuente. Es decir, generalmente el trastorno más encontrado en los niños es el trastorno de tipo cuantitativo. Aun cuando en su investigación ella encontró un par de casos de trastorno cualitativo, que fue una parosmia y una cacosmia, en nuestra investigación no fue así. Solamente encontramos casos de trastornos cuantitativos, en este caso la hiposmia. Nosotros la dividimos en los 3 tipos de grado, pero siempre fue el trastorno más frecuente. Y coincidimos con ella también en que debe aplicarse el test del olfato, porque es el que nos da el diagnóstico, como lo planteé actualmente, pero la causa puede ser determinada en muchas de las ocasiones por una tomografía de senos paranasales, sea por tipos variantes anatómicas, como lo describe nuestra investigación, o por tipos trastornos morfológicos o inflamatorios, o por trastornos de otro tipo como neoplásicos. Además, hemos observado que la gran cantidad de estudios de investigación que usamos como referencia, incluyendo el de nosotros, plantean a la tomografía computada de senos paranasales como el método ideal para la valoración de las estructuras rinosinusales. Por ser un estudio relativamente de bajo costo, si lo comparamos con otros estudios más costosos como la resonancia magnética, el tiempo de adquisición de imagen es muy corto, por lo tanto es bastante rápido de realizar, ideal en los pacientes pediátricos que no colaboran o a veces no se quedan quietos durante la realización del estudio. Como es un segmento corporal muy pequeño lo que se evalúa, solamente la parte de los senos paranasales, la radiación es bastante controlada, no es una radiación tan excesiva. Y el detalle anatómico que da es muy grande, de hecho es casi que el estudio exacto para evaluar la parte anatómica de los senos paranasales, en lo que corresponde a estudios de imagen. Por lo tanto, nos indica que es un estudio muy útil para poder determinar las variantes anatómicas y poder determinarlas como posibles causas de los trastornos del olfato en niños. Coincidimos con Hidalgo cuando realizó su estudio en el año 2002, por eso la flecha en el mismo sentido, en que el índice de Kerox tipo 2 es el más frecuente.
seguido por el tipo 1, situación que ocurrió en nuestra investigación. Este estudio es bastante relevante, el de Hidalgo, ya que trabajó con un grupo poblacional y un grupo geográfico bastante similar al nuestro. En el caso del mismo Keros, en 1962, cuando él distribuyó sus grupos en frecuencia, el Keros tipo 2 fue el más frecuente, pero en segundo lugar estuvo el Keros tipo 3. Como podemos ver en nuestra investigación, no tuvimos Keros tipo 3, por lo tanto no constituye un grupo de frecuencia para nosotros con respecto a los otros dos. Esto da una importancia de que a veces la posición geográfica o el grupo a evaluar puede jugar un papel importante en determinar los tipos de profundidades del surco olfatorio. Y coincidimos con Hidalgo también, al igual que en nuestra investigación, las simetrías de los tipos de Keros eran mayores que los Keros asimétricos. Por otro caso, diferimos de estudios como por ejemplo el de González y colaboradores en el año 2002, porque ellos planteaban en su estudio que el Keros más patológico, que estaba relacionado a más tipos de trastornos de tipo olfatorio, era el Keros tipo 2. En nuestra investigación se demostró que la gran mayoría de los pacientes con hiposmia severa o moderada constituían grupos de Keros tipo 1, lo cual estuvo, por supuesto, relacionado a mayor trastornos de olfato. Existen múltiples explicaciones que podemos dar respecto a esto. Quizás las más importantes pudieran ser que, obviamente, los surcos olfatorios tipo 2, o en este caso tipo 3, aunque no tuvimos, son surcos olfatorios más profundos. Al haber una mayor profundidad del surco olfatorio, la superficie mucosa que recibe los distintos estímulos olfatorios es mayor, y por lo tanto hay mayor cantidad de células receptoras que pudieran permitir que la agudeza olfatoria sea mucho más alta y de poder reconocer los distintos estímulos. Una de las explicaciones que también pudiéramos plantear es que existe una falta en el desarrollo morfológico de los niños. Por supuesto, son niños que se están desarrollando, que están formando sus huesos etmoidales y sus surcos olfatorios. Como lo planteaba Ríos, existe un aumento probable, aunque él dice que es menor del 5%, de las profundidades del surco olfatorio, o sea que los tipos de Keros vayan evolucionando con el tiempo a medida que va desarrollándose el niño. Por lo tanto, esto también pudiera constituir por qué encontramos tantos resultados patológicos en Keros tipo 1. Pudiera ser que al hacer un estudio en un futuro en este mismo grupo etario, este mismo muestra de estudio, siguieran teniendo los trastornos olfatorios, pero un Keros mayor. O pudiera ser que el Keros, a medida que vaya evolucionando, los resultados vayan mejorando y existan menor porcentaje de pacientes con trastornos olfatorios. También en el estudio relacionamos el área de las láminas cribosas con los resultados de las pruebas olfatorias. En este punto, abro un paréntesis para decir que somos pioneros en esta comparación, ya que al hacer una investigación intensiva no encontramos antecedentes ni nacionales ni internacionales de estas comparaciones. Obtuvimos como resultado que a menor área de la lámina cribosa existía una mayor probabilidad de cursar con hiposmia. De hecho, mientras más pequeña era el área de la lámina cribosa, más severo era el grado de hiposmia. Esto nos parece un resultado bastante interesante, ya que podemos condicionar a que existe una probabilidad de que el tamaño de la lámina olfatoria constituya un elemento para predecir trastornos del olfato en el niño. Igual que lo planteado por el surco olfatorio, una menor área de lámina cribosa pues supone una menor superficie receptora de los distintos estímulos olfatorios, por lo cual puede haber una menor sensibilidad o menor agudeza olfatoria en las láminas cribosas más pequeñas. También cuando hicimos la relación entre las áreas de las láminas cribosas de un lado y el otro, pudimos observar que a pesar de que las áreas asimétricas eran las que estaban más relacionadas a trastornos normales, mientras que las áreas más o menos iguales se relacionaban a trastornos olfatorios más severos. Resultado que difería de lo esperado por nosotros realmente, ya que planteábamos que probablemente las simetrías te daban una mayor sensibilidad olfatoria. Pero podemos plantear en que si utilizamos la palabra compensación, pudiéramos entender la posibilidad. Nos percatamos que mientras el área de un lado era muy pequeña, la contralateral era muy grande, o mayor de los normales que en los otros casos. Por lo tanto, pudiera haber una mayor superficie olfatoria compensando del lado contralateral. Situación que pudiera justificar porque a pesar de tener áreas asimétricas, la agudeza olfatoria pues estaba compensada.
podemos concluir de nuestra investigación que el test del olfato, por supuesto, como ya lo vimos durante todo el estudio, es el método ideal para evaluar los trastornos olfatorios, porque nos da positividad del diagnóstico, nos dice qué tipo de patología olfatoria tiene y, por supuesto, qué tan severo es. Y hemos observado también que las variantes anatómicas constituyen probablemente una de las causas más frecuentes de trastornos del olfato en niños. Y el estudio ideal, o por eso el aporte significativo que tiene la tomografía computada, para poder evaluar la anatomía de estos surcos olfatorios y, por supuesto, clasificar los distintos tipos de variantes y poder predecir que tenga o no como causa una variante anatómica para justificar el trastorno del olfato. Por ende, la tomografía constituye el método complementario ideal para el test olfatorio. O sea, uno sin el otro, pues quedan vacíos. Se deben complementar para poder realizar un diagnóstico y también determinar una causa adecuada. Pues como recomendaciones al finalizar este estudio podemos ver que planteamos que en todo protocolo de control de niños sano, en algún momento de la edad del control de niños sano del niño, sea en edad preescolar o sea en edad escolar, debería realizarse por lo menos en una oportunidad un test de agudeza olfatoria, ya que, como vimos en nuestra investigación, a pesar de que el grupo más llamativo o más numeroso constituían los pacientes normósmicos, ni siquiera llegaban a la mitad de los pacientes que nosotros evaluamos en nuestra muestra. Es decir, existía más de un 50% de pacientes que tenían algún tipo de alteración olfatoria, generalmente cuantitativa. A pesar de que pudiera ser severa, moderada o severa, siempre existía existía un gran porcentaje de pacientes que tenían este tipo de trastorno. La segunda recomendación que pudiéramos plantear, sobre todo para el personal radiológico, normalmente el índice de Kerox se mide como pauta preoperatoria para las cirugías endoscópicas nasales, para evaluar el riesgo quirúrgico. Pero como vimos en nuestra investigación, el índice de Kerox, ahora también como nueva pauta investigativa del área de las láminas cribosas, constituyen variantes anatómicas que pueden estar involucradas en las causas de los trastornos olfatorios en los niños. Por lo tanto, planteamos que debería ser protocolo de lectura dentro del estudio radiológico tomográfico de los senos paranasales en los niños, la valoración del índice de Kerox y también de las áreas de la lámina cribosa, ya que estos elementos pueden constituir un punto importante para predecir que el niño tenga o no una posibilidad de tener trastornos olfatorios, por lo cual deben ser elementos a considerar. Pues ya lo que nos queda es mostrar las distintas referencias bibliográficas como fuentes de nuestra investigación. Y sin nada más que agregar, pues, muchísimas gracias por su atención. Gustavo. Alterno el perdón para que yo. Perfecto. Ya no tenemos. Ahora vienen las preguntas. Bueno, oye, excelente, doctor Quiroz, doctora Patricia. Muchas gracias. Doctora Patricia, pues, pero es que como estás electo. Bajamos. Excelente la presentación. Bueno, yo soy el tutor, yo ante todo le doy las gracias, tal vez al Hospital Militar, por permitirme hacer con ustedes esta tesis, poderlos tutorial, vista que el liceo hospitalario es el hospital universitario, pero bueno, tuvimos la libertad un poco del hospital de que pudiera yo ser el tutor de ustedes, aunque la distancia no nos lo permitían, pero bueno, eso de verdad que le doy las gracias, porque uno regularmente investigando algo prefiere estar en su sede, pero bueno, esta vez me salí de mi hospital y me fui a otro hospital a tratar de hacer algo. Este trabajo que me hacen, de verdad, y muchas gracias a ustedes por aceptarlo, de que fuera tutor en esta cosa. Bueno, a mí me toca esa parte como tutor, pero las preguntas comenzamos por el doctor Blaya y después el doctor Polo. Yo por lo menos quisiera felicitarlo por el trabajo de investigación que presentaron para adaptar el título de médico especialista en radiodiagnóstico. Me gustó mucho el trabajo de investigación. No tengo preguntas, sino quisiera complementar con algo. El trabajo, fíjate que el trabajo que ustedes hicieron sobre los trastornos
trastornos del nervio olfatorio por sus variantes, puede tener condiciones en las cuales no hay una maduración específicamente. Puede haber unas variantes que pueden condicionar a la alteración, pero puede haber unas alteraciones en las cuales no hay una maduración específica de los surcos y específicamente de la mielinización del nervio olfatorio como primer paso. Lo que tú dices es muy importante porque la tomografía nos da 3 cortes específicamente para ver las cosas cerebralmente en 3 dimensiones: el corte axial, el sagital y el coronal. Entonces podemos tener una representación mejor de nuestro sistema nervioso de 3 dimensiones y hacer hasta reconstrucciones que podríamos ver directamente las alteraciones mucho mejor. Y otra de las acotaciones que yo quisiera hablar también es que hay también otros trabajos de investigación que se hacen sobre el primer par craneal o nervio olfatorio, porque hay alteraciones también en la degustación, pues específicamente porque el nervio olfatorio algunas veces es atacado por las proteínas amiloides y se están haciendo test de nervio olfatorio en los Estados Unidos para estructurar un riesgo de sufrir una demencia senil o lo que anteriormente nosotros llamábamos Alzheimer, por esa proteína amiloide. Se están haciendo esos estudios en gente mayor. Entonces, los felicito, muchachos, con esta acotación. No tengo ninguna pregunta, sino que aportar a la investigación. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta y poder participar con ustedes. Me gustó mucho tu trabajo y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Mira, el trabajo realmente quedó muy bien, desde el punto de vista procedimiento y eso, pero no es una crítica, sino trabajar sobre un grupo etario que puede cambiar la anatomía, porque sabemos que la zona paranasal, a medida que el niño va creciendo, va cambiando. Entonces, llegar a la cuestión dogmática, que es así basada, un poco fuera de lugar. La otra cosa es que catalogar a un niño pequeño que si me huele así, me huele asado, es difícil. Ajá, para manejar eso, ¿no? Y yo creo que parte de lo que está pasando con el sentido del olfato que dice Laya es que el ser humano ha dejado de ser primitivo, demasiado tecnificado y avanzaba en sus cuestiones como humano en la parte mental. Yo pienso que estas opciones primitivas se van perdiendo, tal vez por la misma evolución. Entonces, pero el trabajo como tal está muy bien. Y una crítica aquí, en la bibliografía que pusieron referencia bibliográfica, ustedes tienen reseñas por internet. Internet en la bibliografía. Eso es un detallito que se debe en cuenta, ¿no? O sea, pusiste una sola referencia por internet y entonces ya no puede ser bibliográfica, porque tiene eso. Pero el trabajo como trabajo está perfecto, muy bien hecho. Bueno, fíjate que el ser humano es un hombre tan indefenso como tal, que fíjate, cuando tú ves un potrillo, el potrillo, cuando está en el trabajo de parto, llega un momento que se para. Pero el ser humano es una condición en la cual esos cables que nosotros tenemos para explicar lo que son los nervios, esas células de Schwann y esa vaina de mielina, se va desarrollando muy lentamente. Y el ser humano, específicamente, es el ser más desguarnecido que tiene en la Tierra al nacer, porque no puede ponerse de pie. Y adquiere esa maduración de su sistema nervioso progresivamente a medida que evoluciona. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Poleo a nivel de la condición del ser humano a medida de su evolución. Me parece que es muy razonable y muy lógico. Es así, es así. Lo que pasa es que al principio de la investigación, la idea inicial era evaluar solamente cuáles eran los peros más frecuentes en los niños. Porque habíamos visto que estaba la valoración en perros en adultos. Pero después, junto con el doctor Salazar, dijimos, bueno, pero vamos a investigar un poco más a fondo. Y fue ahí cuando decidimos, bueno, vamos a ver qué es cómo se relaciona con los trastornos del olfato. Y nos apoyamos mucho en que, gracias a Dios, la doctora Pierusini, que es muy buena, del Hospital Militar, neurorrinóloga, ella investigaba y hacía los test olfatorios. Entonces, de ahí También es muy importante resaltar que la tomografía es un complemento de lo que yo consigo en el test olfatorio. Una de las cosas importantes es que con niños, porque los niños algunas veces pueden manipular y pueden sesgar la información, es que uno le coloque y le cierre los ojos con un pañuelo con la finalidad de que ellos no sepan qué olor están percibiendo, qué perfume están percibiendo. Porque si uno se lo muestra directamente así, él puede cegar la información diciendo, mira, estoy oliendo a manzana y resulta que yo le estoy colocando un perfume
que es diferente. Entonces, eso es importante, el hacer el test directamente con los ojos vendados. Los niños tienen que haber ya aprendido qué es una manzana. Exacto. Son muy pequeños, no conocen una manzana, te lo relacionan con cualquier cosa. Exacto, esa era una de las digamos, limitaciones en la investigación. De hecho, incluso de los antiguos, de los antecedentes de nuestra investigación. Ellos también mencionaban eso. Por ejemplo, si el niño nunca ha olido un cambur, él no va a saber, él va a sentir olor, pero no va a poder disociar o interpretar que es cambur o no es cambur. Entonces, es a veces un poco la parte limitante, y si el test olfatorio lo hacen, de hecho, con los niños con los ojitos vendados, Sí, claro, y bueno, ellos van a ir. Es lo ideal, sí. Porque Fíjate que eso me recordó mucho a mí la semiología de tercer año, porque fíjate, cuando en el libro de Pozzi y Fustinioni aparece, de la época de antaño, aparece muy especificado y muy bueno cómo uno realiza el test olfatorio y uno puede evaluar el primer par craneal o nervio olfatorio. Entonces, es importante eso porque hay ustedes hicieron una correlación clínica, una correlación directamente, una correlación, el enfoque está enfocado en ayudar al clínico y complementar por medio de una tomografía las alteraciones que se pueden presentar para ayudar al clínico, porque nosotros somos médicos de apoyo, somos radiodiagnósticos, por eso. Apoyamos al clínico y apoyamos al quirúrgico. Eso es así. Una pregunta, doctor Quiroz. Bueno, es parte del estudio, lo que pasa es que yo sé, yo dice cómo vamos, pero sí es bueno que digas, esto lo hicimos en doble ciego. Esto fue un estudio que hicimos sin saber la clínica del paciente. Y bueno, la pregunta es, más o menos, dinos rápidamente cómo fue la selección, o sea, cómo hicimos la evaluación de la tomografía y también cómo llegamos a la medición, un poco de dónde medimos el área de la lámina cribosa. Claro, cómo no, doctor. Bueno, en un principio nosotros no sabíamos la clínica de los pacientes, sino que habíamos conversado con el servicio de neurorrenología y le habíamos planteado la opción de que aquellos pacientes que eran sometidos al test del olfato, que de hacerse una tomografía de senos paranasales, nos pasaran la información posteriormente de los resultados que ellos tenían en el test olfatorio. Cuando nosotros realizamos la tomografía de senos paranasales, realizando los cortes axiales del hueso frontal hasta el paladar blando, con reconstrucciones multiplanares, coronales y sagitales, nosotros tomamos las condiciones de medir dos elementos. El primero, la profundidad del surco olfatorio, que como lo sabemos es la distancia de las paredes laterales de la lámina cribosa, en este caso, o de las paredes del surco olfatorio, hasta alcanzar la lámina cribosa. Lo categorizamos en los tres tipos de surco olfatorio. Vimos si eran o no simétricos y también, como pauta nueva, innovadora, que fue sugerida también por el doctor, medimos el área de superficie de las láminas cribosas, tanto para un lado como el otro. Sabemos que son áreas rectangulares y que toman medidas, pues, largo por ancho. Determinar el largo por el ancho de cada una de las láminas cribosas nos dio determinadas áreas. Nosotros, como le planteé al doctor, fue un estudio a ciego porque no conocíamos los resultados del test olfatorio, sino hasta después de haber tomado todas las mediciones. O sea, que no estuvimos condicionados a plantear de que esta área estaba relacionada a tal tipo de trastorno olfatorio, sino que lo hicimos de esa manera. Y determinando esas dos medidas, pudimos ver si existía o no una correlación con los resultados que nos iban entregando los residentes de neurorrinología del servicio de otorrino. De esa manera tomamos las mediciones. Gracias, doctor. Fíjense, parte de eso, y cuando estábamos haciendo el trabajo, era eso, vimos todos los inconvenientes, lo que había en complicación de la evaluación de los niños, por todo lo que hemos dicho, la evaluación. Parte de lo que quedó con este trabajo, en un momento fue, pero claro, las condiciones del hospital no nos permiten pues, hacerlo después. La idea era hacer estos niños una oportunidad, si el servicio los seguía evaluando, nosotros poder otra vez realizar en un momento determinado otra tomografía y volver a hacer otras mediciones. Un poco para A ver si ha cambiado. a ver si ha cambiado o esto persiste, que es que nos ayudaría un poco también al resto de la investigación a decir, bueno, si lo evaluamos a tal edad, con eso vamos a ser suficiente para clasificarlo o simplemente estamos haciendo una clasificación para un grupo etario.
esas son las interrogantes que quedaron. De verdad que, como lo volvemos a hacer en otro hospital, pues es difícil, que es la motivación del servicio, en que podamos conseguir otros residentes que sean, que digan, bueno, vamos a seguir con este proyecto para tratar de terminarlo. ¿Por qué el hospital? Bueno, primero porque teníamos el doctor Quiroz y la doctora Patricia, de verdad que me ofrecieron participar en todo esto, y era porque estaba el servicio de otorrino en la parte neurológica evaluando, y ellos tenían un buen estudio, una buena casística de estos niños con problemas olfatorios. Ahí fue que salió toda la motivación. Entonces, bueno, prácticamente, claro, en la recomendación uno regularmente dice, bueno, seguir esta investigación. No, esta es importante seguirla, pero estamos fuera de la sede. Yo simplemente tomo un poco la palabra de los doctores, de que si hay alguien en el servicio que estos casos están ahí, tenemos los nombres de los niños, los doctores los tienen todo esto, para ver si podemos continuarlo, hacer un segundo corte a una edad, pero hay que ver si los pacientes siguen yendo al hospital, si los siguen continuando. Esa era un poco toda la inquietud del trabajo. Yo creo que con lo poco que somos, y vamos a seguir siendo, estas interrelaciones entre las sedes es lo más importante. De repente otra persona necesita coordinador, o de repente tutor de tesis, y ese tipo de cosas para nosotros poder ver qué falta, qué hay que aportar, porque realmente estamos quedando solos, como especialistas. Cada día peor. Por lo menos yo siempre he criticado eso de mandar a hacer pasantías a la clínica, no me parece, a la clínica privada. Debemos hacer la primera entrada a sede nosotros, así vemos cuáles son los problemas y qué se puede aportar. Bueno, está muy bien la tesis. Está muy bien. Excelente, doctor, de verdad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bien, ok. Bueno, doctor Quiroz, vamos a cortar un poco la señal mientras nosotros hablamos aquí, ponemos todo y después. Bueno, doctor, bueno, felicitaciones ante todo a la doctora Patricia, al doctor Jorge. El veredicto, bueno, ya lo debes tener en pantalla, ya lo tenemos, el trabajo fue catalogado, no solamente aprobado, porque ya lo teníamos, sino como excelente por el aporte que están haciendo a esta evaluación de lo que es la patología del surco olfatorio. ¿Ok? Entonces, bueno, felicitaciones, no me queda mucho más, desearle mucha suerte, Jorge, que te vaya muy bien. Reconsiderar venirse otra vez para acá. La doctora Patricia igual. De verdad que bueno, yo creo que para todos es difícil ver que ustedes en su formación después van a otros hospitales a rendir tan excelente como lo pudieran hacer acá. Pero bueno, suerte, los conocimientos que llevas, aplícalos allá al máximo, siempre en nombre de nuestro pueblo, de Venezuela como tal. Bueno, déjalo siempre en alto como parte de este ejercicio y como terminas tu carrera con este trabajo. Excelente y felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Mira, Jorge, te lo estamos aprobando y te lo vamos a firmar ahorita para que te lo lleves, ¿oíste? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Mira, te lo estamos firmando y te lo estamos aprobando ya, ¿oíste? Ok. Vamos, entonces vamos. Hacia ti tomamos fotos así. Exacto, que se vean por los jurados. ¿Cómo hacemos? Así primero. ¿Así? Ya lo imprimieron. Así. Ya, hay que abrir la cosa. Pero hay que ponerlo de manera que esa silla de ahí por el Vamos a cuidado ahí. No, tienes que dejar este espacio aquí. ¿Qué favor? Ok, está bien. Buenísimo. No, pero el doctor no se ve. Ah, ok. Ahora sí. Ahí sí. Ok. Sí. Nos mandan una copia a nosotros porque la fotógrafa no está aquí para tomar la foto. Muchísimas gracias. Gracias. Tal vez. Ahí está. Entonces, Va a imprimir. abre abajo donde dice finalizar reunión. ¿No? Ajá. ¿Ya se va? Chao, Jorge. Chao, Jorge, un placer. Chao, que les vaya bien, que disfruten de los aperitivos. Ahorita te mando fotos. Gracias, amiga. Por favor, Bien, mándenme. esa empanada gallega, ¿oíste? Sí. ¿Les gustó? Qué bueno, doctor. Para llegar a los postres. Que lo tenemos Así es. Qué bueno, que lo disfruten. Chao. Chao, gracias por todo. Hasta luego. Chao, doctores. Chao, que ya nos vamos. Sí. Si no, yo te lo firmo ya en el centro médico, no te preocupes.